El pequeño leopardo de las nieves duerme por primera vez con el príncipe heredero. Y los otros tres se quedaron observando toda la escena. ¿Quieres tocar a mi hermanita? Ni lo sueñes, así es, así es. Antes el camino había desaparecido, así que se vieron obligados a dormir a la intemperie. La prima Beo tenía el rostro lleno de resentimiento. Seguro que es culpa de ese gafe de Rudian. ¿Cómo va a ser mi culpa? La pequeña Tyr observaba a los guardias ocupados sin cesar preparando las mantas y los colchones. Y no pudo evitar sorprenderse un poco. Pues claro, detrás de nosotros hay 100 carruajes. Es muy grandioso. Oye, no son tuyos. ¿De qué presumes? Pero la pequeña Tyr estaba preocupada en silencio, mientras sostenía una galleta y fruncía sus pequeñas cejas. Al principio pensó que solo eran unas decenas de personas, pero no esperaba que ahora cada uno solo recibiera media pieza. Es un poco tacaño. Por suerte la doncella ya había venido a rescatar a la señorita. Les había preparado de antemano comida y bocadillos más que suficientes. Un momento después, al oír el agradecimiento de los guardias, la pequeña Tyr por fin sonrió feliz. Esa adorable apariencia es para morirse de ternura. Pero ¿quién lo hubiera imaginado? Que dormir a la intemperie era una trampa ya preparada. La mirada del abuelo revelaba una malicia infinita. Mi poder debe manifestarse en la oscuridad. Una extraña voz en su cabeza le daba todo tipo de órdenes. La oscuridad, una aura extraña estaba controlando a Kui, y soltaba una risa aterradora. Sin embargo, ellos no tenían ni idea de este complot. A medida que la noche avanzaba, la pequeña Tyr tenía tanto sueño que se le cerraban los ojos. Papá la convenció suavemente para que fuera a descansar. Mañana tenían por delante un viaje aún más largo. La pequeña asintió obedientemente. Al segundo siguiente, se transformó en leopardo de las nieves y se acurrucó en el regazo de su padre. La adorable criaturita no tardó en quedarse profundamente dormida, y así comenzó una batalla por ella. Rudian se adelantó diciendo: déjame cargarla a mí. De ninguna manera. La pequeña Tyr duerme conmigo, así que yo me encargo. Ferdy replicó de inmediato: yo también tengo derecho a proteger a mi hermana. Inesperadamente una mano interrumpió su conversación. El príncipe heredero, con una expresión arrogante, entró en el campo de batalla. Yo soy el objeto de la marca, ¿quién tiene más derecho que yo? Esta escena los dejó a todos un poco atónitos. Si sigue así puedo golpearlo. O mejor atemos a este rebelde a un árbol. Justo al oír eso, Ian sintió que algo andaba mal. Inmediatamente se escondió detrás de Cassis. Por suerte después él propuso una solución razonable. Así todos rodearon a la pequeña leopardo de las nieves y prepararon la cama. Solo entonces todos se calmaron, y comenzaron su propio plan de vigilancia. Pero entonces descubrieron una escena extraña. Alrededor del cuerpo de la pequeña leopardo de las nieves dormida, emanaba un suave resplandor. Claramente esto no había sucedido antes, pero al ver su adorable y tierna postura al dormir, no pudieron evitar sospechar que soñaba con comida deliciosa. Solo a Ian le preocupaba si era a causa de la marca. Sin embargo, la noche tranquila y silenciosa ocultaba una extraña energía. Una aura maligna y oscura apareció de repente. Al segundo siguiente se abalanzó hacia la pequeña leopardo de las nieves. La pequeña leopardo de las nieves, que aún estaba en un dulce sueño, no se dio cuenta de nada. Justo cuando estaba a punto de tener éxito, un resplandor deslumbrante apareció de repente. 2 peces Kao de luz que habían estado esperando lanzaron un ataque. La brillante luz rompió instantáneamente las defensas de esa energía, hasta que se disipó por completo. Cassis, que estaba descansando, notó la anomalía cercana. Inmediatamente se levantó y se acercó. Para su sorpresa solo vio en la oscura noche una luz deslumbrante que brillaba. ¿Qué ha pasado exactamente? La pequeña leopardo de las nieves jugaba por primera vez a una guerra de nieve. Y tenía tanto frío que todo su cuerpo temblaba. Espera un momento, ¿acaso soy realmente un leopardo de las nieves? Pero el sonidito que hace al morderse la cola es realmente adorable. No hace mucho tiempo, la pequeña Tyr desayunaba como de costumbre, escuchando lo que pasó la noche anterior. Cuando le preguntaron qué había soñado, la niña parecía confundida y avergonzada. Resulta que soñó que comía un pastel gigante, crujiente, esponjoso y además muy delicioso. Todos no pudieron evitar burlarse. Con razón babeaba tanto. Lo más mágico fue que después de que el pequeño leopardo de las nieves brillara anoche, hoy todos estaban llenos de energía. Pero su padre sentía que algo no andaba bien. En ese momento nadie estaba despierto. Era como si todos se hubieran quedado dormidos inexplicablemente. Esto inevitablemente puso a Cassis en alerta. Tomaron el camino más corto para entrar rápidamente en la zona nevada. Pero los obstáculos los obligaron a detenerse en el camino. También hicieron que Ian sospechara que alguien obstruía su viaje a propósito. Si ya sabes que hay un traidor, ¿por qué no te bajas del carruaje y lo atrapas? ¿Caso estos dos no estarán deseando que me largue? Poco a poco la nieve que caía del cielo disipó las nubes oscuras e inciertas. La pequeña Tyr no se daba cuenta del peligro en absoluto, haciendo pequeños gestos a escondidas. Resulta que se estaba poniendo felizmente los guantes que su padre le regaló. Qué cálido y agradable, recordando cuando aún estaba en el territorio del leopardo de las nieves. Cuánto miedo le daban las tormentas de nieve. Ahora que lleva ropa abrigada, la niña ya no tiene miedo. Cuando se detuvieron a descansar, su prima, que esperaba impaciente, fue la primera en salir corriendo. La pequeña Tyr obedientemente hizo bolas de nieve con ella, mientras que Rudian, con malas intenciones, invitó al príncipe heredero a una guerra de bolas de nieve. Pero Ian lo desenmascaró en el acto. Debía esconder una piedra en la nieve. Su prima Beo, que estaba al lado, de repente jaló a la pequeña Tyr. Te enseñaré un juego muy divertido. En realidad, en esta zona nevada se esconden muchas cosas interesantes. La pequeña Tyr mostró una expresión de duda. ¿Quién diría que al momento siguiente su prima se transformó en su forma de loba y empezó a buscar sin cesar por los alrededores? De repente se metió adentro. Al segundo siguiente salió con un ratón en la boca. La pequeña Tyr retrocedió un paso por instinto con disgusto.
Pero parece que también era bastante interesante. Luego se transformó en un pequeño leopardo de las nieves de 2,80 metros y saltó afuera. Con un pum se clavó de cabeza en un montón de nieve. Sus dos hermanos mayores adelante no podían sacarlo por más que tiraran. Poco después apareció un leopardo de las nieves bebé versión muñeco de nieve de edición limitada. De verdad que era demasiado adorable. ¿Por qué en casa del tío solo enseñan habilidades tan extrañas? La prima parecía orgullosa. Quieren intentarlo. Ian pareció negarse, porque jugaron con demasiada energía. Como no soportaban el frío tuvieron que refugiarse en el carruaje para calentarse. La pequeña Tyr temblaba de frío por todo el cuerpo. Su hermano mayor entró en pánico en cuanto la vio. Se apresuró a darle a su hermanita la leche con miel que tanto le gustaba. La calidez instantánea ayudó a la pequeña Tyr a recuperarse por completo. La pequeña no se olvidó de compartir con su hermano mayor. ¿Quién lo diría? De repente apareció una pequeña cola, y la pequeña Tyr se giró hacia ella, y empezó a masticarla ruidosamente. Esta adorable acción derritió el corazón de todos. Resulta que la pequeña descubrió que así su cuerpo se calentaba mucho más. No solo la boca entraba en calor, sino que la cola también se calentaba. Al ver esta escena tan adorable y divertida, ¿acaso todos los leopardos de las nieves son así? Solo de pensarlo ya es aterrador. A la pequeña Tyr le pareció extraño, ¿acaso nadie lo había intentado nunca? Quieren intentarlo. De verdad es súper esponjosa y súper calentita. ¿Quién diría que al momento siguiente dos pares de ojos se cruzaron? Ferdy dijo tímidamente que mejor no. Ian susurró que quería intentarlo. Inesperadamente la prima Beo se le adelantó un paso. Ella ya no podía esperar más. Inmediatamente después una boca de lobo babeante que esperaba hace mucho. Al segundo siguiente el pequeño leopardo de las nieves gritó de dolor. En la pobre colita quedó la marca de una mordida de lobo. Haciendo que la prima dijera asustada una y otra vez: es que de verdad no pude aguantarme. Tan suave y esponjosa se veía demasiado apetitosa. Tan enojado que a Rudian no le paraba de doler el corazón. Ordeno que desde ahora nadie moleste más a mi hermanita. Al oírlo la cara de Ian se ensombreció de inmediato. Ferdy incluso iba a preguntarle si quería decir algo. ¿Quién lo hubiera pensado? Ian rompió a llorar desconsoladamente. Era como si hubiera perdido una fortuna entera. Cassis desde fuera del carruaje parecía desconcertado. ¿Qué demonios están haciendo? Ya llegamos. El hermano loco por su hermana ha ganado a lo grande esta vez. El muñeco de nieve que la pequeña leopardo de las nieves hizo para ellos es tan adorable. Pero una persona no estaba nada contenta. ¿Por qué el mío es una ramita tan pequeña como esta? Tras los agotadores días de viaje anteriores, Cassis descubrió un fenómeno extraño. Siempre a una hora fija por la noche. Todos se quedaban dormidos sin excepción. Ni siquiera los soldados de guardia podían evitarlo. A Rudian se le ocurrió de repente una idea. Seguro que mi hermanita ha despertado. Su habilidad de iluminar la montaña. Ferdy parecía desesperado. El problema que estamos discutiendo no tiene nada que ver con esto. El inteligente príncipe heredero fue directo al grano, sospechando que podría haber algún peligro acechando en la noche. La luz de la pequeña Tyr podría estar protegiéndonos. Pero Tyr no recordaba absolutamente nada de eso. Pensó que quizás la carpa de luz les daría alguna pista. Pero las dos pequeñas criaturas que aparecieron justo después, cayeron exhaustas al instante. Su expresión era lánguida como si hubieran agotado todas sus fuerzas. La pequeña Tyr parecía muy preocupada. ¿Acaso de verdad la estaban protegiendo mientras dormía? Era evidente que algo estaba ocurriendo sin duda. Para poder estar preparado en cualquier momento, Cassis decidió dejar que los guardias descansaran primero. Después invocó su habilidad del elemento fuego. Pasara lo que pasara, tenía que llevar a los niños a la frontera sanos y salvos. Pero el resto del camino dependería únicamente de ellos mismos. Al oír que podían bajar del carruaje a relajarse, todos recuperaron el ánimo de inmediato. Poco después la pequeña Tyr llamó a todos, para que admiraran su muñeco de nieve. Los dos muñecos de nieve con la forma de sus hermanos mayores eran increíblemente adorables. ¿Quién es esta persona de aspecto tonto? Su prima respondió de inmediato. Por supuesto es tu orgullosa hermana loba. La pequeña Tyr incluso hizo la parte del abuelo y de papá también. Sin embargo, un muñeco de nieve gigante dejó a Ferdy paralizado. La niña se apresuró a explicar que esa era mamá. Resulta que la adorable Tyr divide el tamaño según la fuerza. Pero al ver al pequeño leopardo de las nieves en brazos de su madre, este momento es tan cálido. Seguro que a mamá también le encantará cuando lo vea. Al ver que todos tenían un muñeco de nieve hecho por la pequeña Tyr, Ian, que estaba a un lado, no encontraba el suyo. Tímidamente le preguntó a Tyr si había uno para él. Pero la niña en ese momento, de repente se puso un poco tímida, hasta que una solitaria cola de león apareció en ese instante, haciendo que sus dos hermanos mayores rieran sin parar. Ian se miró con tristeza al ver que solo quedaba su cola. Tenía muchas ganas de llorar. Hermano Ian, es que de verdad no tuve tiempo suficiente. Después del pequeño incidente el grupo continuó su camino. Poco después, el paisaje nevado de alrededor desapareció de repente. En su lugar aparecieron árboles verdes en un instante. El aire también se volvió mucho más cálido. Resulta que este es el poder divino característico del territorio de Arne. Es realmente milagroso. Como ya habían llegado a la frontera, la misión de acompañamiento del padre había terminado. Se agachó con ternura y le dio un último consejo. Hija mía, debes tener cuidado con tu seguridad. El príncipe heredero también le aseguró la seguridad de Tyr. Ferdy, que se quedaba para proteger a su hermana pequeña, se sentía aún más responsable. Esta promesa tranquilizó mucho a Cassis. Inmediatamente después él iba a llamar a Rudian y a su prima Beo para volver juntos. Pero la niña curiosa en ese momento se preguntó sobre el efecto del hito fronterizo en la zona prohibida. Papá explicó que el hito fronterizo solo deja pasar a los niños. Los adultos no pueden pasar. ¿Quién iba a decir que antes de que papá terminara de hablar, Rudian y su prima Beo cambiaron de expresión de repente?
Gritó: es ahora. La velocidad y la fuerza del clan del lobo estallaron al instante. Y al instante llevaron a los dos niños a través de la frontera. Esto aterrorizó enormemente a Cassis. Se quedó petrificado. Cuando intentó detener a Ferdy, no esperaba que Ferdy también entrara en la zona prohibida. Parecía extremadamente arrepentido. Papá, lo siento mucho de verdad. Cassis estaba completamente destrozado. Amadratus, una escena tan extraña como divertida. Dejó a la pequeña Tyr un poco aturdida. Parece que hicieron algo malo. El plan de escape fue un éxito rotundo. Solo juntos son invencibles. Le prometieron a su padre que volverían con buenas noticias. Al ver esto, Cassis solo pudo suspirar con impotencia. Y como él lo había apostado todo, inmediatamente invocó llamas abrasadoras. Solo podía proteger bien este portal. Y confiar en sus hijos. Esta es la última responsabilidad que asume. La oscuridad de la leyenda finalmente llegará. El gélido invierno está a punto de llegar. El pequeño leopardo de las nieves se convierte esta vez en la figura clave para salvar a Arne. A diferencia de otros dominios, Arne se está marchitando lentamente, corroído por la maldición de la oscuridad. Ni el árbol divino en el que pusieron sus esperanzas pudo salvarlos. Pero este rayo de esperanza que apareció de repente, se convirtió en su única tabla de salvación. No mucho tiempo antes, para causarle una buena impresión a la pequeña Tyr, el señor de Arne había dado instrucciones especiales a su hija Clemens para que fuera la guía. Si pudieran recibir la ayuda de la joven dama, en el momento en que se rompiera la maldición de la tierra de la noche eterna, su Arne conocería la prosperidad. Por eso hoy la dama Clemens, con una apariencia completamente nueva, finalmente se encontró con el grupo de la pequeña Tyr. Los dos hermanos casi no la reconocieron. Se veía completamente diferente a como estaba en el festival. Resulta que Clemens, para darles la bienvenida, estuvo investigando documentos durante 3 días sin dormir. Por eso ocurrió esta divertida escena. En este momento el señor de la casa sufría por dentro. También deberías prestar atención a tu ropa. La prima Beo acababa de encontrarse con su mejor amiga, y la abrazó con fuerza. Con las gafas puestas te ves aún más adorable. La pequeña Tyr también asintió. La voz de esta chica era la más bonita que la niña había oído jamás. Era como si estuviera cantando. La prima Beo estaba completamente de acuerdo. Además, después de transformarse son pequeñas y adorables. Si no te contienes podría pasar algo grave. Al escuchar estas palabras, Ferdy tuvo un mal presentimiento. Al llegar a la mansión del duque, el paisaje en el camino era demasiado para sus ojos. Pronto la señora de la casa Arne Hilde en persona se inclinó para darles la bienvenida. El edecán que representaba a la familia real también hizo algunas preguntas sencillas. En ese momento Ian sintió un poco de duda. Si no hubiera pasado nada en el territorio, entonces con su estatus no debería haber salido solo la señorita Clemens a recibirlos. Efectivamente, como era de esperar, Hilde los llevó a otro lugar. Inmediatamente después un gran árbol de un brillante color esmeralda apareció ante sus ojos. Parecía como si estuviera tallado en una piedra preciosa. En ese momento el edecán lo reconoció de inmediato. Este es el árbol divino de las leyendas, protegido y transmitido de generación en generación por los señores de la casa. La leyenda cuenta que mientras no se seque, la bendición de los dioses perdurará para siempre. Pero ella cambió su tono con una expresión de clara preocupación. Últimamente se ha estado secando poco a poco, y cuanto más me alejo de él más rápido se marchita, por lo que solo puede quedarse en la ciudad para cuidarlo. En ese momento las dudas de Ian se disiparon, pero el perspicaz Ferdy no pudo evitar preguntar. El árbol divino es un tesoro importante de la casa Arne. ¿Por qué nos revela ahora el secreto de que se está secando? En una situación tan crítica no sería mejor ocultarlo. Hilde no fue evasiva sino muy directa. Ella espera que todos puedan mantener esto en secreto. Pero los árboles necesitan agua y luz solar. Pero las calamidades siempre los han destruido. Por eso Arne ahora necesita la luz en todo momento. Desde entonces Hilde también puso toda su confianza en la pequeña Tyr. Aunque por fuera mantenía una actitud neutral, pero por dentro realmente quería ayudar. Estas palabras que salían del corazón hicieron que todos sintieran la sinceridad de Arne. Un momento después, la pequeña Tyr se sintió profundamente atraída por todo lo de Arne. Se dice que sus poderes del elemento planta también son increíblemente hermosos. La prima Beo peinaba el cabello de la pequeña Tyr, mientras hablaba con cada vez más entusiasmo. Quizás fue por usar demasiada fuerza. Cuanto más peinaba más sentía que algo andaba mal. Con cara de pánico se quedó mirando el pelo de la pequeña Tyr. La niña frente a ella también la miraba confundida. Justo en ese momento sus dos hermanos que la adoran entraron por la puerta. Al segundo siguiente se quedaron helados ante la escena. Ese mechón en tu mano no será de la pequeña Tyr, ¿verdad? ¡Qué desastre! Se acabó, se acabó. La pequeña leopardo de las nieves esta vez de verdad se quedará calva. Resulta que sí eres una loba salvaje. ¡Qué miedo das! El mechón de pelo en la mano de la prima Beo había causado un pequeño revuelo. Por suerte Ferdy se dio cuenta de que la pequeña Tyr estaba en su periodo de muda, y se apresuró a explicar que en realidad era su pelusa la que se estaba cayendo. Gracias a eso le salvó la vida a Rudian. La prima se llevó un susto de muerte. Ferdy también se acercó para consolar a su hermana diciéndole que no pasaba nada. Al contrario, la primera muda de pelo es motivo de celebración. Pero para celebrar un banquete habría que esperar a volver a casa. A pesar del consuelo, a la pequeña Tyr todavía le preocupaba que se viera la calva. Todos sugirieron que por ahora se dejara el pelo suelto. Un rato después, por suerte, el hada S de la casa Arne vino al rescate. Al enterarse de la incómoda situación de la pequeña señorita, Coles dio un paso al frente. Su Alteza la señorita, permítame hacerle una corona de flores. Esta también es nuestra costumbre para los hombres bestia en su primera muda. Al segundo siguiente activó su poder. En un instante las flores frescas se entrelazaron en una hermosa corona.
Tyr se ve mucho más adorable con esto puesto. No solo es un hermoso adorno, sino que también puede oler siempre el aroma de las flores. Tyr está muy contenta con este regalo. Al mismo tiempo, también percibe la extrañeza en el poder de Arne. Incluso las plantas que cultiva pueden ser controladas, pero debe controlarlo bien, de lo contrario, aparecerán muchas cosas extra, con formas extrañas. Después de resolver el pequeño problema de la muda de pelo, Ian apareció de repente a su lado, haciendo que la prima Veo se sobresaltara. En realidad, él llevaba tiempo, mirando fijamente a la pequeña Tyr con una mirada siniestra. ¿Quién llaman siniestro? Volviendo al tema principal, el propósito de este viaje sigue siendo buscar información sobre la Tierra de la Noche Eterna. Es decir, el archivo donde Clemens ha estado estos últimos días. Poco después, bajo su guía, todos llegaron a la puerta. Solo que el acceso está restringido. Es necesario resolver un mecanismo especial del clan para poder entrar. Apenas terminó de hablar, Clemens se transformó en un pequeño pájaro rosa oscuro. Los ojos de Rudian se iluminaron de inmediato. Es tan pequeño y adorable. En ese momento, los gatitos también entendieron que la prima tenía que contenerse, o si no realmente podría metérselo en la boca. Clemens voló con destreza hasta la cima del edificio. Inmediatamente después, un hechizo fue canalizado hacia el sello de la puerta. Y así, la puerta del archivo se abrió. Pero como el archivo debe mantenerse en un ambiente cerrado, la oscuridad del lugar se convirtió en un problema inmediato. Pero ¿cómo podría eso ser un problema para nuestra pequeña leopardo de las nieves? Al segundo siguiente, la escalera fue cubierta por una luz suave. En ese momento todos se dieron cuenta de que la pequeña Tyr dominaba cada vez más su habilidad. La pequeña soltó una risita, y esta luz era completamente diferente a la luz ordinaria, haciendo que el poder de Tan-Luk en el cuerpo de Clemens sintiera una familiaridad indescriptible. Fue entonces cuando entendió cuántas esperanzas había depositado el cabeza de familia en la pequeña Tyr. El interior del archivo era espacioso y silencioso. Al mismo tiempo, se percibía un ligero olor a antigüedad. Mientras todos buscaban pistas, Clemens también presentó el progreso de su investigación de los últimos días. Se trata de la extinta tribu del agua Ebrard. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, la Tierra de la Noche Eterna fue una vez su territorio. En ese entonces estaban a la par con la poderosa tribu de la Pantera Negra. Pero dentro de la tribu hubo quien sirvió al dios oscuro. Por eso estalló una guerra entre la luz y la oscuridad. Y así fue como la tribu del agua se extinguió. Los registros relacionados también fueron borrados casi por completo. Justo en ese momento, al oír las 3 palabras Orpheus, la pequeña Tyr se quedó rígida de repente. De repente sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Sus ojos dorados reaccionaron en ese instante. Era evidente que era la primera vez que escuchaba ese nombre. Pero ella sabía que era un demonio aterrador. Mientras tanto en otro lugar, una voz profunda y aterradora murmuraba en la oscuridad. Mi plan ha vuelto a fracasar por completo. El oponente no puede ser tan fuerte ahora. Por esa existencia insignificante, ¿por qué alguien estaría dispuesto a pagar un alto precio para ayudarlo? Pero al mirar a la marioneta que tanto le había costado cultivar, no pudo evitar sonreír con desdén. A fin de cuentas la luz de una vela sigue siendo la luz de una vela. Aunque haya una llama obstaculizando el camino, o la protección de aquel árbol sagrado, al final no podrá escapar del aliento puro de la oscuridad. Entonces solo queda esperar y ver. Enemigos mortales, que se acercan cada vez más a través de las verdades. La luz de la esperanza en el cuerpo del pequeño leopardo de las nieves. Reaccionó una vez más. Los vagos recuerdos aún no han sido explorados, pero el nombre del dios oscuro Orpheus hizo que Tyr se pusiera en alerta. Al notar la extraña reacción de la pequeña Tyr, todos empezaron a preocuparse por ella. Después de un largo rato, la pequeña Tyr volvió en sí lentamente. La repugnante sensación en su cuerpo se desvaneció poco a poco, y esto confirmó una vez más la sospecha en el corazón de Ferdi. El dios de la oscuridad que rompe el equilibrio Orpheus es en realidad el culpable de la maldición de la locura de la Pantera Negra. También es el enemigo mortal de la diosa de la luz. Por eso pequeña Tyr reaccionó a este nombre. Una reacción instintiva. Clemens quería proponer que descansaran un rato, pero para su sorpresa la pequeña negó con la cabeza. Esta era su oportunidad para descubrir lo desconocido. Según los registros que quedaban en los libros antiguos, en Ebrard alguien había invocado a un dios maligno, lo que le permitió usar libremente el poder oscuro allí. Sin embargo, tras su derrota en la batalla contra el bando de la luz, lanzó una maldición sobre esa tierra al retirarse. Por eso se convirtió en la Tierra de la Noche Eterna que es hoy. Y así Ebrard pereció. La mayoría de los registros relacionados también fueron eliminados. Afortunadamente parte de los documentos de aquí escaparon de la censura. La información sobre la maldición también estaba incluida, algo muy difícil de encontrar en otros lugares. En ese momento Clemens no ocultó nada, y les dijo a todos que miraran con total libertad. Pero como la luz en la biblioteca era demasiado tenue, las lámparas que trajeron no eran suficientes. Inesperadamente la pequeña Tyr los sorprendió con un truco. En un abrir y cerrar de ojos, invocó unos pequeños peces KOI súper adorables, que incluso podían seguirlos a todos para iluminarles. Todos elogiaron a la pequeña por haber aprendido un hechizo tan maravilloso. La pequeña Tyr estaba un poco avergonzada. Dijo que en realidad cada noche ella practicaba con sus amiguitos peces. Esta frase también hizo que Ferdi se diera cuenta de que algo no cuadraba. Se supone que las invocaciones de habilidades especiales no tienen conciencia. ¿Caso tenían conciencia propia, separada de la de pequeña Tyr? Y esto también significaba que en las noches anteriores, era cierto que los peces KOI los habían protegido. Mucho tiempo después, Rudian fue el primero en ceder. Su enfermedad de quedarse dormido al leer había vuelto a atacar. Su prima se quejó molesta, mientras que Ferdi, que ya estaba acostumbrado, se mantenía tranquilo. Pero justo en ese momento, pequeña Tyr de repente se sintió atraída por el contenido de un libro.
La pequeña corrió rápidamente para compartirlo con Ian. Resulta que el libro hablaba sobre el espacio dimensional que representaba a la familia real, aunque está mezclado con algún tipo de lengua antigua. Esto le trae una ganancia inesperada a Ian. Inmediatamente muestra su disposición a pagar cualquier precio para tomarlo prestado. Clemence, aunque un poco indecisa, aún así accede a ayudar al príncipe heredero. Al recibir la respuesta, Ian se alegra en secreto. La pequeña Tyr me ha ayudado sin querer otra vez. Él creía que los documentos sobre el espacio dimensional solo se guardaban en el Palacio Real. Y este es probablemente el registro más antiguo que ha visto. Después de un breve descanso, todos disfrutan de la comida preparada por Arne. Cuanto más comía Rudian, más se sorprendía. La comida de aquí, hasta la hierba sabe deliciosa. Su prima Beo a su lado lo escucha con resignación. Es que solo sabes comer y divertirte. La anfitriona Arne también entra en ese momento. Se alegra mucho al saber que la joven dama ha comenzado a mudar. Este es también el primer paso de su Alteza en el camino a la madurez. La palabra madurez le trae recuerdos a la pequeña Tyr. Su mayor deseo antes era ser adulta. Solo viviendo hasta ese día, podría dejar aquel ático estrecho y oscuro. En ese entonces ella siempre anhelaba el mundo exterior, y ese sueño tan lejano. Parece que su yo actual lo ha cumplido. Ella atesora mucho a su familia actual, porque en el corazón de Tyr, la calidez de ellos la hace inmensamente feliz. También está muy dispuesta a cumplir la misión para su clan. Sin embargo, mientras se sumergía en esa calidez, llegó de repente una noticia urgente. El tiempo en el norte empeoró de repente. La ruta fluvial hacia la Tierra de la Noche Eterna está por ser bloqueada. Si no partimos de inmediato esta noche, temo que perderemos la mejor oportunidad. La situación era demasiado apremiante, lo que dejó a todos atónitos. La repentina mala noticia inquieta a Ian, a pesar de haber recibido el apoyo de Arne, ya sea el camino que desaparece misteriosamente, o el tener que dormir a la intemperie, sumado a tener que partir antes de lo planeado. Todas las señales parecían indicar, arrastrándolos a la oscuridad. ¿Y de quién es este complot al final? Se acabó. La pequeña leopardo de las nieves esta vez de verdad va a congelarse como un algodón de azúcar. No mucho antes de eso, todos acababan de entrar en la Tierra de la Noche Eterna. ¿Quién diría que serían recibidos por un viento helado? Rudian no tenía ningún miedo. ¿Qué tiene de temible este insignificante viento frío? Yo soy una pantera negra de 90 grados y ni siquiera tengo miedo. Pero al segundo siguiente se tragó sus palabras. Según los registros de Arne, resulta que este extraño viento soplaba desde la Tierra de la Noche Eterna. Y también llevaba consigo un aliento maligno. La temperatura era incluso más fría que el territorio del leopardo de las nieves. Y sin embargo la pequeña leopardo de las nieves en el carruaje. En ese momento ya estaba congelada hecha un bloque, mordisqueando su propia cola sin parar. Esa monada realmente sorprendió a su prima. Pero por suerte su hermano mayor estaba a su lado. Usar su poder de fuego para calentarla no debería ser un problema. Pero inesperadamente Ferdi no pudo producir fuego. De inmediato supuso que el viento estaba haciendo de las suyas. Y efectivamente así era. Los demás tampoco podían usar sus habilidades. Incluso la hermana Clemence estaba tan helada que se quedó rígida. Y solo había una persona que a duras penas podía usarlo. Para entonces Ian ya se había escabullido a un subespacio para evitar el frío en secreto. Acababa de llamar a la pequeña Tyr para que se calentara con él. Mientras miraba a Ferdi con ojos burlones, como en la pose de un vencedor. Esta vez me toca ganar a mí, ¿no? Resulta que la marca de luz en el cuerpo de Ian lo había ayudado a resistir el aliento maligno. Los dos hermanos locos por su hermana se enfurecieron al verlo. Esto es claramente hacer trampa. Después de avanzar un tramo con dificultad, afortunadamente aquí hacía un poco más de calor. Todos finalmente llegaron a la zona prohibida. Para prevenir cualquier imprevisto, Ian ordenó de inmediato a los guardias que se mantuvieran alerta. La zona prohibida era una escena oscura y desolada. Para llegar al lugar en el punto más alto, encontrar el camino se convirtió en un problema difícil. Según lo que Clemence había descubierto en los libros, se dice que la luz los guiará hacia adelante. De instante, la pequeña Tyr se quedó perpleja sin saber qué hacer. En ese momento ella todavía estaba en aprietos. Se preguntaba por qué su corona de flores se había marchitado. La niña empezó a sudar de nervios al ser observada. Entonces recordó que podía preguntar a sus pececitos. Usó rápidamente su habilidad para invocar a los peces Koi de luz. Y adorablemente discutió la dirección con ellos. Los pececitos, después de pensar un momento, de repente parecieron tener la respuesta. De inmediato informaron a la pequeña Tyr. Esta escena dejó a Ian completamente atónito. Era la primera vez que veía una invocación con conciencia propia. Por suerte Ferdi estaba a su lado. Ya estaba preparado mentalmente para este fenómeno. Tal vez realmente esté relacionado con el poder legendario de Tyr. A lo largo del camino, todos tuvieron mucho cuidado. Bajo sus pies solo había ramas rotas. Un olor desagradable flotaba en el aire. Al observar más de cerca se dieron cuenta que aunque estos árboles llevaban mucho tiempo muertos, parecían estar congelados en su estado de vida. Las hojas no estaban para nada marchitas. Aún conservaban su forma original. Era como si el tiempo en esta tierra se hubiera detenido hace mucho. Justo en ese momento, se oyó un leve ruido más adelante. Los guardias se pusieron en alerta de inmediato. Levantaron sus antorchas hacia la fuente del sonido. Una pequeña figura apareció a la luz de las antorchas. Su cabello azul oscuro enmarcaba unos ojos llenos de miedo. Al ver que los soldados intentaban atraparla, se dio la vuelta y huyó. Por instinto, la pequeña Tyr sintió que algo andaba mal. Se transformó rápidamente en un pequeño leopardo de las nieves y la siguió. Antes había visto que la otra chica estaba claramente herida. Quizás podría ayudarla. Muy pronto, la pequeña Tyr alcanzó a la otra niña. Luego volvió a su forma humana para explicar que era un malentendido. Esto dejó a la niña en pánico sin palabras por un momento.
Tras confirmar que la otra no tenía malas intenciones, bajó la guardia por completo y le pidió ayuda a la pequeña Tyr. En ese mismo instante, los guardias también llegaron, protegiendo atentamente a su Alteza la princesa que estaba detrás. Ferdy también en ese momento sujeta a su hermana y le advierte que no baje la guardia. Pero la chica frente a ellos parecía haber agotado sus últimas fuerzas. Con lágrimas en los ojos suplicaba ayuda débilmente. Inesperadamente al terminar de hablar se desplomó en el suelo, bajo la luz parpadeante del fuego. Fue entonces cuando todos pudieron ver claramente el rostro de la niña. Su cabello azul marino y sus ojos como el océano. No era para nada la apariencia de un demigihumano común. ¿Quién podría ser esta niña? Ya empezó. El pequeño leopardo de las nieves rescató a una adorable tortuguita. Los hermanos sobreprotectores la vieron de inmediato como una gran rival. No mucho antes, la peculiar apariencia de la niña había atraído la atención de todos. Todos especulaban sobre la identidad de la niña. Su llamativo cabello azul tal vez de verdad es descendiente de la tribu del agua. Sin embargo, la historia es muy clara. ¿Es que acaso la aniquilación de toda la tribu no fue por su culpa? En ese preciso momento, el cuerpo de la niña de repente comenzó a llenarse de manchas. El susto hizo que abrieran los ojos como platos. Parece que tendremos que montar una tienda rápido para curarla. Entrada la noche, debido a los extraños sucesos que no dejaban de ocurrir, innumerables dudas surgieron en la mente de Ian. Si de verdad es de la tribu del agua, claramente cruzar el río hacia Arne no debería ser difícil. ¿Por qué esta niña estaría atrapada en esta tierra sombría? Y además nunca ha pedido ayuda al mundo exterior. Ferdy también estaba de acuerdo con su suposición. Por lo que él sabe, aunque Arne ha cruzado el río para investigar varias veces, nunca ha habido ningún registro sobre este lugar. En ese momento una terrible suposición surgió en la mente de Ian. Es probable que por alguna razón estén atrapados en este lugar. Mucho tiempo después, la niña en la tienda se despertó lentamente. Al abrir los ojos vio un pez Kaoi de luz flotando a su lado. La extraña fuente de luz la asustó muchísimo. Mismo tiempo despertó a Tyr que vigilaba a su lado. Ella se apresuró a consolarla con dulzura. No pasa nada, solo es un pececito inofensivo. La chica se calmó después de escuchar. Miraba fijamente a este extraño y cálido pez brillante, ya que el médico que la acompañaba solo le había hecho una simple curación. Tyr aún así le preguntó amablemente por su salud. Apenas terminó de hablar, las heridas dispersas en el cuerpo de la chica desaparecieron poco a poco bajo la luz del pequeño pez. Tyr no ocultó su poder en absoluto. Al saber que ella poseía el poder de la luz, sus ojos se llenaron de inmediato de asombro y esperanza. El segundo siguiente tomó la mano de Tyr. Rudian, el hermano sobreprotector, no pudo soportarlo al ver eso. Inmediatamente apartó a su hermana. ¿Quién te permitió tocar a nuestra Tyr? Pero Tyr de repente se convirtió en una pequeña mamá, y regañó directamente al hermano exaltado, asustando a Rudian hasta el punto de arrodillarse obedientemente a pedir perdón. Después de resolver el conflicto con delicadeza, la chica finalmente reveló su identidad. Resultó que era descendiente de la tribu del agua. Su tribu sobrevivía gracias al lago otorgado por la diosa de la luz. Gracias a la bendición de la diosa, incluso en la oscuridad, los peces y las plantas alrededor del lago podían crecer normalmente. También dependían de las piedras luminosas a la orilla del lago, para sobrevivir en lugar de la luz. Pero últimamente todo ha cambiado. Las cosas de las que dependían para sobrevivir comenzaron a desaparecer, como si una maldición hubiera caído sobre ellos. Cada vez que veían la luz su piel se ennegrecía y sentían un dolor terrible. Incluso podían morir al instante. Por eso ella resultó herida y cayó. Pero ahora, al ver su herida completamente curada, ella, que ya estaba desesperada, ahora veía una esperanza. Y al mismo tiempo suplicó la ayuda de la luz de Tyr. Ian se horrorizó por dentro. Esta extraña maldición seguramente está relacionada con el dios maligno Orfeo. Luego les asignó al médico que los acompañaba, para que examinara más a fondo a los miembros de la tribu. Y le advirtió seriamente que respetara a Tyr. Ella es mi futura princesa heredera. No es tu amiga. Esta escena de proteger a su esposa es de primera, haciendo que sudara frío del miedo. Hasta la pequeña Tyr a su lado estaba avergonzada y no se atrevía a abrir los ojos. ¿Por qué siento esta punzada en el corazón? En el camino, descubrieron que su nombre era Carl. Esto fue un duro golpe inmediato para los dos hermanos. Resulta que este tipo es un chico, pero la luz de la antorcha en el camino hizo que Carl pareciera incómodo. La pequeña Tyr intentó usar su propia luz en lugar de la antorcha, pero Ian la rechazó de plano. El consumo de energía era más de lo que la pequeña Tyr podía soportar. La niña tuvo que pensar en otra cosa. De repente a la pequeña Tyr se le ocurrió una idea. Si Carl se transformaba en su forma de bestia, podría simplemente abrazarlo para bloquear la luz. Al ver que había una solución, los ojos del niño se iluminaron. Ian, detrás de ellos, sintió que algo andaba mal. Al segundo siguiente, una tortuga pájaro de color azul marino aterrizó en la mano de la pequeña Tyr. Su adorable apariencia la emocionó mucho. Pero en ese momento, 3 auras asesinas y celosas emanaron desde atrás. ¿Cómo se atreve este tipo a aprovecharse de mi hermana? Me pregunto si podría acabar con él. Muy pronto, llegaron al lago con las piedras luminosas. La cantidad era innumerable, algo difícil de ver incluso en el palacio real. Pero la mayoría de la luz era débil. Incluso algunas no brillaban en absoluto. Claramente habían sido afectadas por la maldición. Pero justo en ese momento, un grito resonó de repente en la oscuridad. La chica que salvará la oscuridad por fin ha llegado. La luz de la esperanza ha brillado por completo. El pequeño leopardo de las nieves se convirtió en la figura clave esta vez. No mucho antes, apenas llegaron al lago, un hombre les ordenó que se marcharan. Cuando vio a Carl, se preocupó y se enfadó a la vez. Le preguntó repetidamente por qué había salido solo. Incluso pensó que extraños habían capturado a Carl. Luego lo trajeron a este lugar. Al ver esto, Ian
Hizo una seña a los soldados para que apagaran todas las antorchas. Carl se apresuró a explicar. Dijo que no lo habían capturado, sino que él mismo le pidió al grupo de la pequeña Tyr que viniera. El hombre se asustó aún más al oírlo. Él conocía bien la maldición que sufría su tribu. Aunque escaparan no habría nadie que pudiera ayudarlos, pero las siguientes palabras de Carl lo dejaron atónito. La niña que tenía delante era la hija de la luz de la leyenda. No podía creerlo. La pequeña Tyr, aunque era un poco tímida con los extraños, reunió el coraje para mostrar su poder de luz para demostrar su identidad. El hombre se sorprendió aún más al verlo, y preguntó quiénes eran en realidad. Ian no se anduvo con rodeos y reveló directamente su identidad de príncipe heredero. Había venido aquí por orden para cumplir una misión. Al conocer sus identidades se asustó de inmediato. Seguramente los demás también eran descendientes de familias nobles. Solo entonces sus emociones se calmaron, y les suplicó que por favor no usaran antorchas. Al llegar a la aldea, resulta que ILM era el responsable de la aldea. Antes se había topado con ellos por casualidad mientras buscaba a Carl. Después Ian sugirió que un médico revisara su estado, pero ILM se negó rotundamente. Dijo con voz grave que a la gente de su tribu se le ulceraba el cuerpo al ver la luz. Incluso un débil rayo de luz para que el médico pudiera observar empeoraría su enfermedad. Esta determinación hizo que Ian sintiera que la situación era muy grave. Lo que fue aún más sorprendente fue que ILM se arrodilló y suplicó que no trajeran el amanecer a esta tierra. El grupo se quedó paralizado en el sitio. Pensaban que serían bienvenidos. ¿Acaso sois secuaces de la oscuridad? Resulta que su larga vida en la oscuridad les había impedido desde hacía tiempo poder existir bajo la luz. En lugar de ser devorados por la luz con dolor, preferían terminar lentamente sus vidas en la oscuridad. Respecto a esto, ILM no tuvo más remedio que agradecerles su amabilidad. Esta desesperación hizo que la pequeña Tyr sintiera algo de empatía. Justo en ese momento Carl habló para rebatir. Se subió la manga para que todos vieran la marca negra en su cuerpo. Había desaparecido milagrosamente gracias al poder de la luz. La pequeña Tyr también dio un paso adelante, y contó suavemente que ella también se había enfrentado a la oscuridad. También sabía que su habilidad podía traer esperanza a otros. Por eso le suplicó a ILM que le diera la oportunidad de probar la luz. Pero ILM no se atrevía a arriesgar la vida de su gente. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Alguien llamó a ILM apresuradamente, diciendo que el estado de Herod era cada vez más crítico. Todo sucedió de repente. Ferdi detuvo a la pequeña Tyr. Le dijo con ternura que no se forzara. Al llegar a la habitación, la oscura maldición en el niño se había extendido por todo su cuerpo. Su débil cuerpo apenas respiraba. Carl en ese momento estaba bañado en lágrimas. Hermano, he traído al hijo de la luz. Es el Dios que ha respondido a mis deseos. ILM intentaba ocultarlo, pero el niño en la cama logró escuchar algo. Sus ojos desesperados volvieron a brillar con un rayo de esperanza. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero en su lecho de muerte, tomó la mano de su padre, y expresó un deseo desgarrador. De todas formas voy a morir. Papá, déjame ver la luz una vez. Esto hizo que las defensas de ILM se derrumbaran por completo. Se giró para mirar a la pequeña Tyr, con voz temblorosa. Por favor permita que mi hijo vea la luz. La situación era tensa. La pequeña Tyr no dudó, e inmediatamente usó el poder de la luz. Al segundo siguiente, una suave luz envolvió al niño al instante. No había ni una pizca de dolor, solo calidez. Bajo el resplandor de la luz, la maldición en el niño se desvaneció gradualmente. Muy pronto, la calidez que no había sentido en mucho tiempo lo hizo caer en un sueño profundo. En la luz, ILM vio claramente el rostro de su hijo por primera vez. Y este tardío rayo de luz se convirtió completamente en su esperanza. La pequeña leopardo de las nieves es realmente adorable. Para que la pequeña leopardo de las nieves en su forma animal no se sintiera sola, toda la familia decidió transformarse en sus formas animales para jugar con ella. La pequeña leopardo de las nieves no opuso ninguna resistencia. La sirvienta la levantó suavemente con su boca. La pequeña se sonrojó un poco avergonzada. Fue entonces que la pequeña Tyr se dio cuenta que los sirvientes del clan de la Pantera Negra eran todos gente gato. Al igual que los sirvientes de la casa de su prima Weir. Todos eran gente perro. La amable sirvienta la llevó a comenzar la diversión del día. Al entrar a la habitación, estaba llena de pequeñas cajas para los amigos gatos. La pequeña leopardo de las nieves también consiguió rápidamente su propia habitación. Sus dos hermanos Pantera que la adoran también vinieron a buscarla, preguntándole si quería ir a jugar con ellos. El competitivo Ferdi todavía estaba un poco tímido. Pero pensándolo bien, ¿por qué de repente siento un poco de calor? Al levantar la cabeza, resultó que la gran bola de pelo que estaba detrás era su señor padre. La pequeña leopardo de las nieves es tan adorable. Hoy es otro día en que toda la familia se transforma en animales con ella. Desde que recibió el regalo de su madre, ella duerme abrazándolo las 25 horas del día. Oler el aroma de su madre es realmente muy cálido. Incluso sus dos hermanos a su lado estaban un poco celosos. Aunque decían que debían actuar como adultos, no podían ser mimados como niños. Pero al final no pudieron evitarlo. Yo solo vine aquí para proteger a mi hermanita. Yo también. La pequeña leopardo de las nieves atrapada en medio no entendía nada. ¿Por qué mis hermanos están tan raros hoy? Recordando los viejos tiempos, cuando ellos solo sabían transformarse en animales también eran así, durmiendo todo el día en la habitación de su madre. Pero mamá se fue, haciendo que Rudian la extrañe inmensamente. El sensato Ferdi le dijo que bajara la voz. Si papá se entera se pondrá triste. Pero Rudian es demasiado joven para entender estas cosas. Por eso los dos hermanos tuvieron una pelea, hasta que se derrumbó. Al final el anhelo por su madre superó la madurez de Ferdi. Los dos niños simplemente lloraron en silencio. La casa está inusualmente silenciosa con una cálida luz del sol.
Por curiosidad papá salió a ver qué pasaba. Apenas entró por la puerta vio que todos los niños se habían quedado dormidos. Fue lo más cuidadoso posible por miedo a despertarlos. Viendo una escena tan cálida como esta. Rena, ojalá tú también estuvieras aquí. Ves, nuestros hijos, ya han crecido. Qué adorable es el pequeño leopardo de las nieves. Para cuidar la habilidad de transformación del pequeño leopardo de las nieves. Hoy es otro día de juegos y mimos con el pequeño. Esta vez incluso el príncipe heredero participó personalmente. Se le ve lleno de confianza. Pero al mismo tiempo también está un poco preocupado. Teme que la pequeña Tyr se asuste por su apariencia. Asustada por esta imponente apariencia de bestia feroz. Pero justo cuando abrió la puerta, dos bestias gigantes y feroces lo miraban fijamente. Resultó ser la protección cercana de su padre y su abuelo. Mientras que el pequeño leopardo de las nieves estaba muy emocionado. Completamente inconsciente de las miradas detrás de él. El avergonzado príncipe heredero se encogió de inmediato. Se sentó quieto en su lugar sin atreverse a moverse. Por suerte los dos mayores no le pusieron las cosas difíciles. Su Alteza puede jugar sin preocupaciones. En cuanto el pequeño leopardo de las nieves escuchó que Ian había venido a jugar con él se puso increíblemente feliz. Después de todo Ian era más grande que una persona normal. El pequeño y curioso leopardo de las nieves caminó a su alrededor. Con una expresión llena de curiosidad. Especialmente esa gran cola que parecía una cola de zorro. Su vaivén le dio muchas ganas de atraparla. Segundo siguiente no pudo aguantar más. Y se abalanzó sobre ella. Ian casi se sobresaltó por su acción. El pequeño leopardo de las nieves con ojos llorosos se apresuró a disculparse. No sé por qué, es que era demasiado tentadora. Este niño todavía no me suelta. No te preocupes, con que estés feliz es suficiente. A veces tiene que reprimir el sonrojo de su cara. La sensación de que te agarren la cola da muchas cosquillas. Sí que el pequeño leopardo de las nieves también le preparó un regalo en una caja. De todas formas a sus ojos, ¿quién no querría tener su propia habitación? No esperaba que esto lo dejara paralizado. Parece que es un poco pequeña. Al segundo siguiente se escuchó un crujido. ¡Qué vergüenza! Rompí la casa sin querer. El pequeño leopardo de las nieves solo quería llorar. Ian tuvo que consolarlo durante un buen rato. Al volver también le dio instrucciones especiales a su ayudante. Tienes que llevártela para arreglarla. No puede ser su Alteza. ¿Qué clase de truco es este? Esta vez el pequeño leopardo de las nieves es tan adorable. Para conseguir un día lleno de pelaje y pelusa, la prima usó directamente su movimiento especial. Maldita sea, no puedes hacer trampa. Desde que toda su familia vino de visita a lo de Pantera Negra. La prima Wade ha tomado la iniciativa por completo. Y los dos hermanos sobreprotectores pudieron detenerla. Ven aquí rápido, mi hermanita. Te llevaré a jugar a algo divertido. En cuanto el pequeño leopardo de las nieves lo oyó, sus ojos se iluminaron. De un salto se subió a la robusta espalda de su prima. Los dos hermanos que estaban al lado morían de envidia al verlos. Vuelve aquí, hermanita. Llenarse de pelo de perro no es bueno. Oye, que no soy un perro. Soy un lobo, está bien. Además vuestro pelaje negro es feísimo. Ferdy no podía soportar la rabia. Puedes no malcriar a nuestra hermana. Pero inesperadamente la prima actuó. Los dos fueron inmediatamente atraídos por una fuerza irresistible. ¡Qué fastidio! Y encima saca algo tan genial como un ovillo de lana. No lo soporto. Miren a ese par de tontos rendidos. La prima se ve muy satisfecha. Y pensar que perdí contra un ovillo de lana. Es un verdadero golpe al orgullo. En ese momento el pequeño leopardo de las nieves se acurrucó adorablemente. Su pelaje esponjoso es tan adorable. El corazón de la prima se derrite. Ferdy no se rinde tan fácilmente. Rápidamente encontró un arma fantástica. Dicen que ningún cachorro puede resistirse a este frisbee. Nada mal. Lánzalo un poco más lejos. Lo mejor es que se largue a su casa. Al segundo siguiente, Ferdy lanzó con todas sus fuerzas. Mientras gritaba Olivier, atrápalo. Pero inesperadamente el tío lo atrapó en el aire. La prima no cayó en la trampa y estaba muy orgullosa. Ustedes son muy infantiles. Pequeña Tyr, no aprendas de ellos. Mira quién habla. Claramente fuiste tú quien empezó primero. La batalla por el pequeño leopardo de las nieves se intensifica. Pobre del tío que al lado no dejaba de disculparse con ella. A esta edad, y todavía actuando como un niño frente a los pequeños. El pequeño leopardo de las nieves estaba sudando frío. Ven aquí rápido, pequeña Tyr. Vuelve aquí, hermanita. A su cabecita ya le daba vueltas. No sabía qué elegir. Rápidamente tomó un lápiz y dibujó algo increíble. ¿Puedo jugar con Ciben, por favor? Este momento adorable hizo que los tres no pudieran resistirse. Está bien, mientras la pequeña Tyr esté a mi lado es suficiente. Cariño, los niños ya se fueron. Ahora puedes jugar un rato conmigo. Qué adorable es el pequeño leopardo de las nieves. Incluso si engorda todos lo querrán. No quiero engordar para nada. Desde que Ian y su hermano le dieron demasiadas flores de hielo. La pequeña leopardo de las nieves no sentía nada de calor. Ni siquiera estirarse en un ángulo de 90 grados era un problema. Pero hoy cuando iba a meterse en su nido para dormir, ¿por qué se sentía tan cansada? Pero al instante siguiente se quedó atónita. ¿Acaso he engordado? La pobrecita lloraba desconsoladamente bajo las sábanas. No podía resignarse. Quizás solo es que me ha crecido más pelo. Así que fue a buscar a los demás para que se lo confirmaran. No has engordado nada, querida. Yo no veo nada. El abuelo también le siguió la corriente. Pero, ¿qué dices? Estás en los huesos. Es verdad. Nuestra Tyr es cada día más adorable. Después de escuchar eso, la pequeña leopardo de las nieves se tranquilizó por completo. Parece que solo me ha crecido más pelo. Pero no sabía que en ese momento una mano traviesa se extendía. Rudian sonreía de oreja a oreja con una cara de suficiencia. Mi hermana claramente ha engordado. Pero inesperadamente al segundo siguiente se quedó dormido.
Los padres estaban muy preocupados. Si no sabes qué decir, mejor no hables. La pequeña Leopardo de las Nieves a su lado estaba completamente desesperada. Buah, no puedo aceptar la verdad. De ahora en adelante solo comeré una vez al día. Los dos mayores intentaron convencerla, pero fue en vano. Pero solo de pensar en lo adorable que se veía la pequeña Leopardo al comer. Su carita regordeta era tan linda. Resulta que este era el plan de ellos dos. Pasara lo que pasara, no podían dejar que la pequeña Leopardo adelgazara. Se apresuraron a ordenar más comidas para su nieta querida. Sí, por lo menos 50 comidas más al día. La sirvienta escuchó con cara de asombro. He oído mal. Se acabó. Mi pobre pequeña Leopardo de las Nieves ni siquiera sabe. ¿Qué tan grande es el complot que hay detrás? Señorita, ¿qué tal si comemos un pastelito más y luego hacemos dieta? La pequeña Leopardo es realmente adorable. Incluso el ayudante se derritió por ella. Resulta que estaba de viaje. El ayudante estaba solo y triste porque tenía el corazón hecho un lío. Justo en ese momento lo vio el pequeño Leopardo de las Nieves, que se había escapado para jugar. Así que arrastró sus cortas piernas de 1,80 m para preguntarle qué pasaba. Resulta que todo comenzó por un malentendido. Él era del clan de los ciervos de las cálidas praderas centrales. Y por naturaleza le tenía miedo al frío. Pero Su Alteza pensó que era un reno del norte. Y por eso le encomendó una misión muy importante. Pero ¿cómo es posible que Su Alteza se equivocara hasta con su especie? Eso ya es pasarse de la raya. Cuanto más hablaba, más pena sentía por sí mismo. Recordó su estancia en el territorio del Leopardo de las Nieves. Cada noche, aunque se tapara con 3 mantas, seguía sin poder soportar el frío. Se quedó a trabajar en la familia real por la gloria de su clan. Lo que provocó que hasta su primer amor, la joven dama ciervo, rompiera con él. Parece que tendré que envejecer en la familia real. Mientras hablaba, le pedía al pequeño Leopardo de las Nieves que guardara el secreto. Esa forma de murmurar hacía que su autocompasión se viera especialmente adorable. Hasta el pequeño Leopardo de las Nieves no pudo evitar suspirar. He descubierto un secreto trascendental. Inesperadamente, al volver, se topó con el príncipe heredero. Pero ¿por qué la cara de Su Alteza parece como si alguien le hubiera dado un puñetazo? El príncipe heredero cambió de tema rápidamente. Solo me caí sin querer. No preguntes lo que no debes preguntar. Al segundo siguiente vio al pequeño Leopardo de las Nieves, acariciando cálidamente la cabeza de su ayudante. Esta escena le provocó unos celos incontrolables al instante. Con una expresión arrogante caminó torpemente detrás del pequeño Leopardo de las Nieves. ¿Cuándo me acariciará la cabeza el pequeño Tyr? El pequeño Leopardo de las Nieves es tan adorable. Incluso durante la temporada de muda todo el mundo lo adora. Recordando hace 5 años, los dos hermanos que adoran a su hermanita mudaron de pelo por primera vez, dejando bolas de pelo negro por todo el ducado. Las sirvientas no daban abasto para limpiar. Mientras tanto, el padre se sentía culpable a su lado, por no haber cuidado bien de sus hijos. Se sentía realmente culpable por haberle roto su promesa a Lena. Los dos pequeños claramente todavía hablaban con ceceo, pero se dieron cuenta vagamente de que su padre estaba llorando, y lo consolaron suavemente con un miau miau. El abuelo detrás de la puerta sentía que algo no andaba bien. Parece que tenía que pensar en alguna solución. Esta familia no puede estar sin ella. Inesperadamente, unos días después, la casa era un completo caos. La prima Beo apareció agresivamente con su propio pelaje. Abuelo, ¿por qué trajiste a esta loca? Mientras que el ayudante a un lado estaba en silencio, recogiendo el pelaje del príncipe heredero. El pelaje de la realeza es sumamente noble. No se puede dejar esparcido por ahí. Inesperadamente la escena se volvió aún más caótica. El culpable detrás de la puerta también rompió a llorar de inmediato. Ahora nuestra bebé Leopardo de las Nieves también está en su época de muda. Incluso su pelaje es tan suave como el algodón. Sería una lástima tirarlo. De repente a Ferdi se le ocurrió una idea. Sugirió usar el pelaje de su hermana para hacer una muñeca exclusiva. Poco después la obra estaba lista. Todos llamaron emocionados a la bebé Leopardo de las Nieves para que viera. El resultado fue que después de ver claramente la forma de la muñeca, la pequeña se quedó paralizada sin poder decir una palabra. Con su adorable expresión su mente todavía intentaba analizarlo. Así que resulta que me veo así. La prima seguía muy satisfecha de sí misma. ¿A que soy genial? Un buen rato después, esperando a que todos se fueran, el leoncito llevó apresuradamente al ayudante. Por fin se han ido todos. Rápido, lleva estas cosas a nuestro carruaje. Este acto de consentimiento dejó al ayudante completamente atónito. Él todavía es demasiado ingenuo. Vengan aquí. Resulta que además de la adorable bebé Leopardo de las Nieves, incluso los padres a su lado también son tiernos. Especialmente nuestro tío este lobito. Muchos años atrás, mamá a los 9 años ganó la competencia de forma contundente. Según el acuerdo, se convirtió con éxito en la jefa de la manada de panteras negras. Cassis tenía una expresión de total impotencia. La tía le dio otra estocada. Es obvio que usaste a tu sobrina para una apuesta. Pero a Reina no le importó en absoluto. En lugar de seguir a tu hermano, ¿por qué no te pones de mi lado? ¿Quién lo diría? Justo al darse la vuelta para mirar, detrás de ella había un lobito. Así que eras tú, Stefan. Siguiendo el olor se esconde detrás de ella. Realmente le gusta mucho esta pantera negra. Incluso se imagina a la pantera negra rascándole la barriga. Esto es caer completamente en las redes del amor. Hoy trajo la corona de flores que hizo con esmero. Felizmente se preparó para ir a declararse a la pantera negra. ¿Quién lo diría? Justo al entrar en la casa de la pantera, fue expulsado por el abuelo de la pantera. Preguntaba de dónde venía ese olor a lobo. Así que eras tú, mocoso. En el camino de vuelta, como se le cayó la corona de flores, el pequeño lobo no dejaba de estar molesto. Por eso al día siguiente se bañó a propósito 300 veces, y su cuerpo desprendía un aroma fragante. Pensó que esta vez seguro que no lo volverían a echar. Rápidamente se coló hasta la habitación de Etienne. Sus pequeñas garras no paraban de golpear la ventana.
gimiendo sin parar. Esta acción la sobresaltó. Justo en ese momento descubrió felizmente que su corona de flores estaba en la habitación de ella. Esto lo emocionó muchísimo al instante. Ella en cambio no entendía su comportamiento. ¿Qué le pasa a este lobito? ¿Cómo es que siempre me encuentra? Mientras tanto los guardias del ducado del clan de los lobos cuchicheaban. Últimamente el joven amo está muy raro. Siempre que vuelve está cubierto de pelo negro. Pero ellos no sabían que su joven amo lobo ya había caído profundamente en las redes de amor de aquella pantera negra. Ya llegaron, ya llegaron. Qué adorable es el leopardo de las nieves durmiendo. Incluso derrite a los padres. Oigan, no van a dormir. No hace mucho tiempo. Para salvar al niño maldito. La pequeña Tyr no dudó en usar toda su fuerza para activar su poder. Su hermano mayor a su lado no pudo evitar preocuparse. Por suerte un rayo de esperanza apareció. Haber escuchado sus plegarias. Pronto el milagro de la luz finalmente apareció como esperaban. Carl de repente descubrió algo extraño en el cuerpo de su hermano. El cuerpo moteado recupera gradualmente su color original. ILM abraza apresuradamente a su hijo, llamándolo con todas sus fuerzas, su última esperanza, hasta que recibe la débil respuesta del niño. En ese instante los pensamientos en su corazón se desvanecen por completo. Es la luz nos ha salvado. En este momento sus lágrimas reciben la esperanza. La aparición de un milagro hace que Ian se asombre una vez más ante el poder de la luz. Mientras la pequeña Tyr a su lado de repente se muestra débil. Resulta que en el corazón de la niña, cuánto miedo había sentido. Temía que su propia habilidad no fuera suficiente. Y más aún temía que por su esfuerzo perjudicara a todos. Este sentimiento toca de inmediato el corazón de todos. Su hermano se apresura a consolar a esta niña de buen corazón. Pero si siempre los has estado salvando, somos nosotros quienes deberíamos agradecerte. Pronto el cansancio se apodera de todos. Por el agotamiento vuelven a su forma animal. Todos comienzan a preocuparse de que el cuerpo de la pequeña Tyr esté soportando demasiado. Así que discuten juntos el siguiente método de tratamiento. A Rudian de repente se le ocurre una idea. Pueden aprovechar la difusión de la luz para que muchas personas sean iluminadas al mismo tiempo. Esta frase sorprende de inmediato a su prima. ¿Cómo es que te has vuelto tan inteligente? Ferdy incluso empieza a sospechar si él fue curado del cerebro por la luz. Rudian se eriza de inmediato. ¿Caso de verdad me ven como un husky tonto? Viendo que la situación no va bien, Ian detiene de inmediato el alboroto de todos. El modo protección de esposa se activa al máximo. La pequeña Tyr todavía está durmiendo. Que nadie haga más ruido. Mañana hay mucho que hacer. Al día siguiente, la tierra de la noche eterna sigue oscura sin un solo rayo de sol. La gente ni siquiera puede distinguir si es de día. Sin embargo, el oficial ayudante todavía se siente mal. Desde que está en la frontera ha sido afectado por el poder oscuro. Al no tener poderes especiales se ve particularmente patético. Incluso se burlan de él por ser un adulto inútil. El pobre ayudante solo pudo aguantar en silencio. En ese momento, los aldeanos habían preparado el desayuno y los invitaron con entusiasmo. Pero lo que se presentó ante ellos era todo. Ingredientes como pescado crudo y carne cruda. Esta escena asustó de inmediato al príncipe heredero. ¿De verdad tenemos que comer estas cosas? Resulta que como no podían usar fuego, durante cientos de años habían vivido comiendo alimentos crudos. Y esto ya era lo mejor que podían ofrecer. El fuerte olor a pescado subió directo a la cabeza. Ferdy insistía en que debían mantener la imagen de la familia. Pero al segundo siguiente no pudo resistirlo. Este terrible asalto mágico. Solo nuestra pequeña seguía aguantando en silencio a su lado. Es muy difícil de comer, hermano. Ni siquiera Ian pudo soportar más esta escena. Inmediatamente ordenó que bajaran cosas del barco. Alimentos que no necesitaban cocinarse con fuego. Después de todo, ambos son el futuro del imperio. No podemos dejar que se enfermen por comer cualquier cosa. Esto también despertó la curiosidad de Carl sobre el otro lado del río. Sobre el mundo ese. Mientras tanto, la condición de Herod se ha estabilizado. Muy pronto podrá levantarse y moverse. Incluso la enfermedad de ILM se ha curado. Lleno de gratitud, le agradeció solemnemente a la pequeña Tyr. Al oírlo, la pequeña Tyr se sintió más tranquila. Y dijo francamente que estaba feliz de poder ayudar. Incluso se ofreció a tratar a las demás personas de la aldea. Incluso le pidió obedientemente a su prima que le atara el cabello. Para poder usar sus habilidades libremente. Y ante la preocupación de su hermano, ella dijo que había dormido muy bien. Y que también había comido mucho. De verdad, ¿por qué estas palabras hicieron que Ferdy pareciera no creerle? Parece que tendré que preparar más pudding para mi hermanita. Rápidamente, los soldados organizaron el área. El ayudante incluso montó una tienda especial. Tyr se sentó en el medio y emitió una luz. Así la luz se concentraría en un solo lugar para reducir el consumo de sus poderes. A pesar de que la niña no se sentía bien, ella seguía esforzándose por ayudar. Solo espero poder pedir un permiso cuando termine la misión. Todo transcurría en orden. Los familiares estaban junto a los pacientes, esperando de todo corazón que el milagro volviera a ocurrir. Quizás de verdad podrían superar esta prueba. Pero algo inesperado ocurrió de repente. El estado de los pacientes en la plaza empeoró súbitamente sin ninguna señal. A pesar de estar en un lugar sin nada de luz, su piel se oscurecía frenéticamente. Y lo que era aún más aterrador, es que los cuerpos de algunos familiares también presentaban una condición similar. Una situación tan repentina y extraña. Nunca antes había ocurrido. Lamentos desgarradores resonaron por toda la plaza. Mientras Tyr observaba la terrible escena frente a ella, su voz no pudo evitar temblar. ¿Cómo ha podido pasar esto? La luz de la esperanza se había desvanecido por completo. El abismo de la maldición había regresado. La pequeña leopardo de las nieves está en peligro esta vez. Aunque tenga que usar todas mis fuerzas, e incluso arriesgar mi propia vida. Tengo que salvar a todos. Igual que mamá, que nunca se rindió conmigo. En ese momento Tyr ya no se quedó esperando la muerte. Su mirada se volvió más decidida.
Aunque yo lo haya causado. Con más razón debo asumir la responsabilidad hasta el final. Rápidamente corrió hacia el centro del campamento. E invocó de inmediato su poder de luz. Y esta vez, de nuevo una luz dorada llenó el cielo. Se extendió al instante por todo el campamento. 2 carpas doradas de luz también fueron invocadas por ella en un instante. Pequeños peces, por favor ayúdenme. Al segundo siguiente, las carpas parecieron escuchar su súplica, y crearon un enorme paraguas de luz, envolviendo a todos bajo su resplandor. Mientras Tyr usaba su poder con todas sus fuerzas, un suave resplandor se extendió lentamente, y en silencio, un milagro apareció. La enfermedad realmente dejó de empeorar. Fue como si los que habían perdido la esperanza vieran a un Dios que traía esperanza. Le suplicaron llorando a Tyr que lo salvara. Pero un poder oscuro acechaba en las sombras. No podía creerlo. ¿Quién diría que este pequeño leopardo de las nieves pudiera expandir tanto su aura de luz? Se suponía que este era su territorio. Todos los seres vivos eran su alimento. Y también los seres insignificantes que le ayudaban a conectar con SJ. Antes, para detener a la pequeña Tyr, había consumido su fuerza vital en exceso. Pensó que al entrar en su territorio, caerían de inmediato y serían devorados por la oscuridad. Pero inesperadamente, su luz lo debilitó, e incluso resistió la maldición fortalecida. Y esto enfureció por completo a la entidad en la oscuridad. Pues entonces, ya verás. Espera a que los absorba a todos. Para entonces veremos cuánto tiempo aguantas. No se sabe por cuánto tiempo resistió. La pequeña Tyr ya estaba exhausta. Pero a pesar de su débil cuerpo, no dejaba de preocuparse por los demás. Su hermano mayor la miraba con preocupación. Y le dijo que lo había hecho muy bien. Gracias a tu luz, la enfermedad se ha detenido. Aunque no se hayan curado del todo como antes. Pero están mejorando poco a poco. Al oírlo, la pequeña Tyr susurró en voz baja, comprendiendo que aún no todos se habían recuperado. Los dos a su lado la consolaron de inmediato, diciendo que poder detener el empeoramiento de la enfermedad ya era algo increíble. Si no fuera por tu luz, la gente de aquí ya habría muerto. Mientras, Clemens descubrió con horror que el aire fuera de la luz era muy pesado. Los árboles junto al lago incluso se habían marchitado y muerto. Esta maldición parecía afectar solo a los seres de este lugar. Y más allá de este lugar, todo se había vuelto un espacio oscuro y sin vida. La pequeña Tyr apretó los dientes e intentó aguantar un poco más. Pero su cuerpo era tan débil que no paraba de tambalearse. El club de fans de la hermanita entró en pánico de inmediato. Rápido, traigan galletas y pasteles para que la hermanita recupere sus fuerzas. En ese momento la niña miró a los aldeanos a su alrededor. Vio a la mujer que, a pesar de estar herida, consolaba al niño que sufría en sus brazos. En ese instante una cierta convicción surgió en su corazón. Así es, si mamá también estuviera aquí, seguramente me habría ayudado sin dudarlo. Mamá nunca se rindió conmigo. Yo tampoco me rendiré jamás. Su pequeño cuerpo luchaba contra una presión inmensa. La nostalgia en su corazón se convirtió en lágrimas. Ella de verdad quería ayudar a todos. También extrañaba mucho a su mamá. Pero la realidad era muy cruel. La velocidad de recuperación de los aldeanos seguía siendo muy lenta. Y esta lucha interminable era como un tira y afloja sin fin con la oscuridad. Al ver a la pequeña Tyr sufrir así, todos se sentían culpables y desconsolados, odiándose a sí mismos por no poder ayudar en nada, culpándose por no poder compartir la carga de la pequeña Tyr. Y esto le recordó a Ian. Aunque la marca solo era la mitad, también significaba que había una conexión real entre ellos. Él no dudó ni un poco, y habló directamente. Le dijo a Ferdy que ayudara a levantar a la pequeña Tyr. Luego le preguntó a Denys si era posible transformarse en bestia mientras usaba su poder. Todos se quedaron asombrados, pero la pequeña Tyr no lo pensó mucho. Afortunadamente logró transformarse en un leopardo de las nieves. Al segundo siguiente Ian la abrazó directamente, como si sintiera el poder a través de un intermediario. Al ver esto su prima se enfureció. No es momento para esto. ¿Qué demonios estás haciendo? Inesperadamente Ian les dijo seriamente que se callaran. Él lo sabía muy bien en su corazón. La pequeña Tyr había dicho una vez que ella había estado en contacto con él para usar el poder de la luz model. Finalmente grabó esta marca. Es para regular el poder descontrolado del oponente. Compartir la carga para el cuerpo. Si la luz de Tyr proviene de la diosa de la luz, entonces seguro conoce la difícil situación de la pequeña Tyr ahora. Por eso, por favor, con acento agudo same. Aunque solo sea un débil vínculo. Por favor, transfiéreme el dolor de la pequeña Tyr. Apenas terminó de hablar, olas de energía surgieron alrededor de Ian. Segundo siguiente, fue como si innumerables espadas afiladas. Un dolor le atravesara todo el cuerpo. Una terrible presión cayó sobre él. Los demás quedaron atónitos por su extraño aspecto. En ese momento el cachorro de leopardo de las nieves pareció recuperar fuerzas y abrió lentamente los ojos. Sorprendido sin saber qué había hecho Ian. Pero la pequeña criatura en sus brazos no lo sabía. Solo entonces Ian comprendió de verdad, hasta que lo sintió por sí mismo, que todo este tiempo, la pequeña Tyr había soportado tanto dolor por ellos, como un solitario haz de luz en la noche oscura. Acarició con ternura a la pequeña criatura que sufría en sus brazos. Y al mismo tiempo se prometió a sí mismo: lucharé contigo contra todo, y tampoco dejaré que como aquella vez, tengas que quedarte sola en la oscuridad.